Cancha, el nuevo libro de Gustavo Gravia de cuentos y relatos futboleros, y recibimos con una fuerte ovación a Gustavo Gravia. Una ola, una mini ola para Gravia. Me gusta por su recibimiento de cancha. Sí, su recibimiento de cancha. Tantas veces yo se lo he hecho a jugadores de mi equipo que no se lo merecían, ¿no? Porque yo soy de Ferro, con lo cual hace 20 años que ninguno se merece esa ovación, pero uno lo hace igual. Es que me la hagan acá. Está muy bien. Gustavo, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Son relatos que tenías guardados hace mucho? ¿Son relatos nuevos? Hay una mezcla. Hay algunos cuentos que son absolutamente nuevos, que los escribí entre finales del año pasado y comienzos de cuando Sudamericana me propone hacer otro libro. Yo había sacado el año pasado un libro, yo venía sacando libros de investigación periodística, sí. Y el año pasado, después que sale el último, que además había funcionado muy bien, viste, las editoriales te agarran rápido. Funcionó bien, vamos a hacer otro. Claro. Y a mí los libros de investigación periodística me llevan mucho tiempo. Me llevan realmente, digo, un par de años investigar y después sentarte a escribir. Y yo estaba como muy agotado, pues estaba trabajando realmente mucho. Y les dije que no tenía fuerzas para encarar otra investigación ahora, en este tiempo cercano, habiendo terminado una. Y entonces, bueno, a ellos se les ocurrió decir, pero habían funcionado muy bien tus libros de ficción. Yo dije, sí, pero pasaron 15 años. Y bueno, pero algo tendrás escrito. La verdad... Nada, no guardé nada. No, viste que... No liste el supermercado. No, y además no solo eso, es decir, bueno... 15 años pasaron después de que yo había sacado 2 libros de ficción que habían funcionado bien, pero después me había dedicado específicamente al laburo periodístico y a libros de investigación periodística. Y bueno, yo le dije, bueno, hagamos una cosa, déjenme probar a ver qué sale, no firmemos nada. Y a las pocas semanas le dije, si quieren podemos firmar. A ver, les llevo los que me está saliendo. Si les parece bien, firmamos. Porque yo estaba muy conforme con el primero que me había salido. Y ellos lo miraron y dijeron, está buenísimo, dale, vamos para adelante y saquemos el libro. ¿Desempolvaste puntos en común de lo que es una inspiración de un cuento de fútbol, un relato deportivo de 2003 con una musa inspiradora de ahora? Sí, tiene, digamos, tienen puntos de contacto, obviamente, temporales. Yo soy de los que creen que, a ver, la literatura deportiva creció muchísimo. Del 2000 a esta parte es impresionante. Ficción estamos hablando. Sí, hablamos de ficción. Bueno, investigación. No, el también, método de Guardiola, que eso es, no es ficción. Hablo de ficción. Si vos te ibas del 2000 para atrás, ibas a encontrar, obviamente, Fontana Rosa, que es el padre probablemente de la literatura deportiva en la Argentina, Soriano, que mezclaba algunas cosas también con algunos cuentos futboleros espectaculares, como, no sé, el penal más largo del mundo, y él, por aquel momento, un incipiente Sacheri desde otro lugar, ¿no? Sí. Pero a partir del 2000 hay mucha literatura deportiva, a partir de una editorial que se llama Al Arco, que se forja acá en la Argentina en esa época y que empieza a editar ficción de deporte. Y fíjate que a partir de esa época hay como 2 líneas que se crean. Una línea que es la que yo llamo línea Sacheri, que es la que hace una ficción deportiva mucho más nostálgica, ¿no? Que apela mucho al sentimiento de lo que era el fútbol en su momento, los valores que transmitía el fútbol en ese momento. Y después está la otra, que para mí es más inexplorada, probablemente porque la figura de Fontana Rosa fue muy fuerte, que es el fútbol tomado desde el hincha más pasional de la tribuna, pero además llevado a niveles de absurdo muy importantes. Caricaturescos. Y bueno, mi formación siempre fue mucho más cercana a la de Fontana Rosa o Dolina que a la de Sacheri. De hecho, el primer cuento, y que yo siempre tengo el placer de recordar, mi primer cuento fue curado por Fontana Rosa. Tuve el atrevimiento de la primera vez que escribí un cuento, porque yo trabajaba en Olé. Y Fontana Rosa, hay mucha gente que no lo recuerda, Fontana Rosa hacía las coberturas de mundiales y de torneos Copa América para Clarín. Hacía una famosa columna llamada Doña Rosa, que era una vidente muy gracioso. Y como toda gran empresa, ¿qué hacía? Van todos juntos. No importa que sean de 2 medios distintos. Acortamos costos y van todos juntos. Y
Y Roberto, si bien era un tipo muy divertido para leer, viste que hay gente con la que vos... Sí, Primero claro. que, no sé si le imponía distancia, pero viste... Vos te autoimponías, Vos te autoimponés una distancia. Además era un tipo que cuando ibas a la cena, todo, no era un tipo que contaba chistes. Claro, Digo, sí, sí. viste que tienen esa cosa que vos decís, este debe ser un chistoso. Sí, claro. ¿no? Y no. Entonces uno era como que tenía distancia. Y un día, nada, yo bajo a desayunar en el hotel que compartíamos toda la delegación y lo encontré solo y tuve el tupé de decirle, yo escribí una cosita, pensando que me iba a decir, flaco, salí de Claro, acá. estamos desayunando. Estamos desayunando. Y con la generosidad solo que tienen los grandes, ¿lo tenés acá? Sí. Dice, tráemelo. Y Te bueno, temblaban las piernas como Bambi. además, a hoy se tiré el desayuno, fui a Claro. a la habitación, dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se lo di, me dijo, bueno, ahora me dice, lo voy a ojear, que yo después, me dice, total, acá tenemos tiempos muertos. Yo dije, te lo dice, pues está compartiendo Claro, una sí. cobertura, ¿viste? Sí, sí, Para sí. quedar bien. Y como a los 2 o 3 días me llamó y me dijo, vení, Gustavo, vení. Me dice, te hice unas correcciones, me dice, ¿Tenés el original? pero Sí. me gustó mucho. Me dice, me gustó mucho, te hice algunas correcciones, qué sé yo, te hice una carta de recomendación para que vayas a ver a mi editor, que se llamaba Daniel Divinsky, Ah, que era de Edición de la Flor. Bueno, cuando volví, lo fui a ver, todo, te vi que me dijo, nene, muy lindo, pero es 2002. ¿Sabes lo que es este país, 2002? Claro, Yo lo está- puedo editar a Fontana Rosa y consagrado, me dice. Vení en un tiempo, seguí participando. Y bueno, yo, ya que te había, viste, generado el vínculo, dije, le voy a agradecer todo a Roberto y voy a decir lo que pasó. Y me dijo, ¿y qué? ¿Te pensás que yo la primera vez que hice algo me dijeron, buenísimo, te publico ya? Me dice, anda dando vueltas, fíjate, alguien va a agarrar. Y seguí escribiendo. Y bueno, y desde ahí empecé a escribir y no paré hasta el 2005. Después tuve el paréntesis y volví a escribir ahora. sé que tus cuentos en realidad cubren el fútbol de manera general, ¿no? Recién veía amateur, torneo de amigos o lo que fuera, pero bueno, vos quizás sos el periodista que más sabe de Barra Brava, si ahí hay un mundo, ¿no? Un mundo, Sí. digo, ¿te metiste para hacer ficción en lo que ves en el día a día? Hay dos cuentos que refieren, si vos querés, de alguna manera a ese mundo. Uno es el que le da título al libro, que se llama Capangas a la cancha, que nace en una idea que yo asumo delirante, pero nunca la ficción va a terminar superando la realidad, no sea cosa que algún político diga, che, mirá, leí esta idea en un libro de Gravia y está buenísima para terminar con la violencia del fútbol y no lo prueben. Que es, bueno, un gobierno desesperado por terminar con la violencia del fútbol. Como yo siempre digo, cuando alguien está desesperado viene cualquier gil con una idea y un gobierno lo compra y bueno, y cómo se desarrolla toda esa idea que iba a ser revolucionaria para terminar con la violencia en el fútbol y cómo termina. Y ahí sí hay caracterizaciones específicas de barras que yo conozco, de cómo se mueven, pero siempre llevado a un registro mucho más humorístico y del absurdo. Y después hay otro cuento que se llama El Migue, que el Migue refiere a un jugador de fútbol muy talentoso que se llama Migue, y cómo es presionado por la Barra Brava por distintas circunstancias y cómo se enfrenta este jugador de fútbol a lo que sucede con una Barra Brava desquiciada, feroz, que exagera muchas cosas, pero que yo vivo, te diría, en forma cotidiana en el trato con estos delincuentes. Yo los llamo delincuentes, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Algunos creen que son ídolos de la tribuna, yo creo que no. No, me imagino que verás cosas que decís, che, esto es para un cuento, porque no, Sí. no debe existir en otro lado, solo No, acá. no, hay cosas que vos ves en el mundo de los barras que efectivamente supera cualquier cosa que vos te puedas imaginar. De los 15 cuentos hay 2 que tienen esa temática, los otros ya van por otro lado. Estaba pensando en las nuevas generaciones de lectores. ¿Necesitan esos lectores, pensás que necesitan la aparición de que en los cuentos se utilice Twitter, que se utilice Instagram? ¿Pensás que vaya? ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, sí. Digo, y que el Panza Pedrosa puso en su Instagram, mi amor, no sé, que aparezcan cosas modernas para que el lector joven quiera engancharse. O, digo, bueno, se puede seguir con la línea Sacheri que nombrabas, con la línea Fontana Rosa. ¿Qué pensás con respecto a A eso? mí me parece que la literatura te engancha por lo que escribas, sea cual sea la forma, qué sé yo. Yo sigo leyendo algunos autores clásicos por fuera de la literatura deportiva y para mí siguen siendo maravillosos. Pero de cualquier manera, por ejemplo, hay un cuento que yo lo escribí, que fue el último cuento para el libro, que se llama Ponelo al tanque,
que tiene referencias a la final de un lugar... Una final, claro. No, a la final de River en Boca, Madrid. pero desde un lugar de alguien que está pensando otras cosas, digo, no es un cuento que refiere a esa final. Y ese cuento, yo lo que creo es que, a ver, yo soy hincha de un equipo del ascenso y eso se transmite bastante en los cuentos, me parece. Y se transmite bastante que yo soy hincha forjado en la tribuna. Ponele, este cuento, yo tenía una idea, que era, ¿qué le pasa a el hincha de un equipo cuando su equipo desaparece? Porque a mí, que soy hincha de Ferro, lo que me ha pasado es, bueno, fue un golpe duro bajar de la primera a la B Nacional. Pero yo seguía pudiendo ir todos los fines de semana a la cancha, con mi viejo, con mis hijos, con mis amigos. Después Ferro bajó a la primera B Metropolitana. Para nosotros era perder Prosapia, imagínate, estábamos acostumbrados a jugar con River, Boca. Yo sé que es muy discriminador lo que voy a decir, pero en un momento con algunos amigos lo llamábamos como una excursión al más allá, porque teníamos que ir a canchas que en nuestra vida habíamos pisado. Aparte, en ciertos lugares del conurbano. Gustavo, vos sabés mucho mejor que yo, pero la vida institucional de Ferro era un gigante. Un gigante. Ferro podía estar en la B Nacional, pero el Héctor Echard, su equipo de vóley, su equipo de gimnasia. Yo hablaba con jugadores de aquellos equipos que nos tocaba enfrentar, Flandria, Ituzaingó, de primera que venían y decían, este vestuario, para nosotros es el Bernabéu. Claro. Bueno, y lo que me planteaba como idea, después finalmente lo terminé desarrollando y creo que quedó muy lindo en el libro, es, ¿pero qué le pasa al hincha de un equipo de primera D que si baja pierde el fútbol? Porque si vos bajás de la primera D no vas a nada, no vas a Liga Regional, no vas a nada. Si te quedaste un año sin poder ir a la cancha. Y la cancha para mí es mucho más que el placer estético de ver un partido, que yo ya casi, por cómo juega mi equipo, es difícil que lo encuentre. Si quiero ver placer estético, veo la Champions. Verlo a Ferro es una cuestión ya de sentimiento y de vinculación social, porque yo voy a la cancha con amigos míos que son de Ferro, con mis hijos que son de Ferro, con mi viejo, que afortunadamente todavía lo tengo grandecito y lo sigo llevando a la cancha. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué es lo que perdés? Entonces me planteé, bueno, ¿qué hacía un grupo de amigos para que ese equipo no bajara? Entonces, bueno, creé un torneo ficticio en el cual hay un último partido donde se va a decidir si ese equipo desciende o no a ese limbo donde ya no existís más. Y bueno, y ahí está contado, se llama ponelo al tanque, porque viste que la típica frase que tienen los hinchas, cuando un equipo ponelo a los pibes, ponelo a ese, ponelo al otro. Gustavo, por último, ¿por qué no, desde la inspiración del que escribe o del que quiere imaginar un cuento, siempre necesita lo épico? ¿Por qué nunca? A veces mi hijo me dice, mira papá, perdemos 3-0 y le damos vuelta. Y yo le digo, ¿por qué no podemos ir ganando 5-0 a los 15 del primero? No, en los cuentos no. Claro. No sé, qué sé yo. Alemania contra Brasil, 5-0, 25 del primero. Sí. Muchachos, se terminó, basta. Abrí una sorpresata, abrí una cervecita, ya está. Lo que pasa es que yo supongo que eso en la realidad pasa muy pocas veces. Entonces, a ver, en el fútbol se pierde mucho más de lo que se gana, yo creo que como en la vida en general. Y entonces las historias habitualmente, quizás también porque somos argentinos y tenemos toda esta cosa del tango. Siempre somos David, nunca somos Goliat. No, quienes leyeron el libro me dice, son historias de hermosos perdedores, pero que no dejan de ser perdedores. Digo, bueno, sí, es lo que uno lamentablemente mamó, qué sé yo. Yo soy hincha de un equipo que salió campeón de primera 2 veces nada más. Pero y me queda muy lejos en el tiempo ya. Sacando estos 2 cuentos de Barras que afortunadamente no nos identifica, por lo menos a la mayoría, el resto sí, no pienso en el torneo de amigos que se queda sin el arquero y tienen que ver qué hacen, hay de un punto al otro a todos nos identifican, juguemos, veamos o nos toque el costado del fútbol. Sí, porque digamos, ese es un cuento que a mí me surgió desde un lugar bastante real. Después, bueno, el amigo nuestro que atajaba no se termina yendo a trabajar afuera, pero en un momento decidió, no vino al caso, decidió hacer otra cosa de su vida y dejarnos sin... Nosotros tenemos un equipo que juega los torneos internos de Ferro, y nos pasaba eso, éramos siempre un grupo de amigos que veníamos jugando, veníamos jugando de los 14 años hasta los 25, el mismo equipo. Y empezamos hagamos un casting. Claro, y quizás había arqueros que atajaban 10 veces mejor, pero viste que no lo sentías como propio. No es, pero no es amigo, no es amigo. Y entonces, bueno, está narrada toda esa situación y cómo se resuelve.
Capangas a la cancha, Gustavo Gravia, Capangas a la cancha y otros relatos futboleros. Gustavo, éxito con este nuevo libro y muchísimas gracias por visitarnos. No, gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida regresamos con...